¿Qué significa realmente el verbo to be en inglés? Pues en este vídeo vamos a responder a esta pregunta explicando los significados y usos que puede tomar esta palabra utilizando datos académicos oficiales directamente de las definiciones originales de la propia lengua inglesa, con el objetivo de ofrecer una información precisa y confiable. Es decir, nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales, sino que puro conocimiento contrastado, analizado directamente desde sus raíces más profundas. Además, aprenderemos a pronunciar todas sus formas y variaciones. Y por cierto, si llegas hasta el final del vídeo, te contaré un secreto para que sepas cómo utilizar de forma estratégica el verbo be en inglés para romper la barrera de lo formal y crear cercanía en algunos contextos informales. ¡Comenzamos! Y antes de continuar, si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra be en inglés, incluyendo todas las expresiones idiomáticas más relevantes de la lengua inglesa, en las que el verbo be es el protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la videolección completa de los significados y usos de la palabra be que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Y aunque esta versión gratuita de YouTube es más completa que la mayoría de los contenidos gratuitos que encontrarás en Internet en relación con todos los significados y usos del verbo be en inglés, adquirir la videolección específica completa te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real del verbo be dentro de la lengua inglesa, para que así puedas comprender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y bien, antes de entrar en materia con los significados, vamos a aclarar que el verbo be tiene variaciones de forma en función del rol que éste asume, siendo estas be para su forma base, am como conjugación para la primera persona singular, que además también puede contraerse junto con el pronombre de primera persona singular y escribirse como I'm, o incluso ain't como contracción a la hora de expresar negación, no solo para la primera persona del singular, sino que también sirve como opción informal alternativa para acompañar a todas las demás personas gramaticales. En los casos de la primera persona del plural, segunda persona del singular y plural, o la tercera persona del plural, entonces be se conjuga tomando la forma are, siendo sus formas contraídas we're cuando acompaña al pronombre personal de la primera persona del plural, you're cuando acompaña al pronombre de la segunda persona del singular y plural, y por último their como contracción junto con el pronombre de la tercera persona del plural. Aunque si lo que queremos es expresar negación, en lugar de are, entonces podemos utilizar la forma negativa contraída aren't. Ahora bien, para los casos de la tercera persona del singular, be toma la forma is, que a su vez la podremos ver en sus formas contraídas junto con los pronombres de los tres casos singulares de la tercera persona, como his, she's o its. Además, en este caso, y en lugar de is, también tendremos la forma contraída isn't, para expresar negación. Pero si lo que queremos es utilizar el verbo be para referirnos al pasado, entonces tendremos dos posibles conjugaciones. Was para la primera y tercera persona del singular y were para la primera, segunda y tercera persona del plural y la segunda persona del singular. Aunque también tenemos las formas contraídas wasn't y weren't a la hora de expresar negación respectivamente.
Incluso be también puede tomar la forma being, cuando se necesita formar su participio de presente, o bien la forma been si lo que queremos es utilizarlo como participio de pasado. Sin embargo, además de sus diferentes variaciones, donde acabamos de ver integrado el verbo be, y a diferencia de otros verbos, el verbo be se considera autónomo a la hora de formar oraciones negativas e interrogativas, es decir, no necesita ayuda de ningún otro verbo para negar o preguntar. Por ejemplo, para expresar negación, simplemente debemos de añadir la partícula negativa not a continuación del verbo be, como en I am not, you're not, it is not, I was not, you were not, etc. O simplemente utilizar las formas negativas contraídas ya mencionadas que integran el verbo be. Ahora bien, y para el caso de las preguntas, simplemente tenemos que invertir la posición del verbo y colocarlo antes del sujeto, como por ejemplo, am I, are you, is it, etc. Por otro lado, a la hora de tratar de expresar negación a través de preguntas, entonces debemos de añadir de nuevo la partícula negativa not. Pero en este caso, justo después del sujeto. O bien hacer uso de las contracciones negativas, como por ejemplo, am I not, are you not, is it not, aren't we, wasn't he, etc. De todas formas, el objetivo de este vídeo no se centra tanto en cómo posicionar este verbo en las oraciones, sino que en sus diferentes significados y usos, dando por hecho que el alumno ya sabe defenderse a la hora de utilizar los verbos. De lo contrario, le recomiendo revisar la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces del apartado Tiempos verbales. De todos modos, y a pesar de que acabamos de ver todas las formas y variaciones del verbo be, antes de aprender una nueva palabra en inglés, siempre debemos familiarizarnos primero con su fonética, es decir, cómo se pronuncia exactamente en inglés. De lo contrario, los hablantes nativos ni siquiera nos comprenderán y todo lo aprendido habrá sido una auténtica pérdida de tiempo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se escribe esta palabra y todas sus demás variaciones, pasaremos a conocer lo más importante: cómo pronunciarlas correctamente. Además, y siempre que sea posible, mostraremos dos versiones de la pronunciación. La forma fuerte, que es la pronunciación más clara y completa, y la forma débil, que es una versión más ágil y reducida, que escucharemos con más frecuencia en las conversaciones cotidianas de los hablantes nativos. Así que para ello escribiremos su pronunciación utilizando los símbolos de representación fonética del IPA, que son los más extendidos. Y si todavía no sabes leer estos símbolos en inglés, te recomiendo urgentemente que antes veas primero el vídeo que te dejo por aquí debajo en la descripción, donde explico cómo leer e interpretar estos símbolos. Por favor, hazlo antes de seguir con este vídeo, incluso si ya tienes conocimiento previo en los símbolos del alfabeto fonético internacional. Debido a que la simplificación práctica que ofrezco es muy, pero que muy interesante, y estoy completamente seguro de que nunca la has visto antes. Entonces, para pronunciar su forma base, diremos be en su forma fuerte y be para su forma débil. En el caso de la variación de la primera persona del singular, diremos am como pronunciación fuerte y am como débil. Al aplicar la contracción, junto con el pronombre de la primera persona del singular, la pronunciación fuerte pasa a ser I'm. Mientras que seguiremos diciendo am como la débil. En el caso de la forma alternativa contraída que expresa negación, simplemente diremos ain't. Ahora bien, para la forma que representa a la primera persona del plural, segunda persona del singular y plural o la tercera persona del plural,
entonces diremos are en su pronunciación fuerte y en caso débil. Así como your en su versión contraída junto con el pronombre de la segunda persona del singular y plural. We're para la contracción al utilizarlo con el pronombre de la primera persona plural. Y their en el caso de la contracción que se forma junto con el pronombre de la tercera persona del plural. Aunque si lo que queremos es expresar negación a través de su forma contraída, entonces diremos aren't. Sin embargo, para los casos de tercera persona de singular, simplemente diremos is en su forma fuerte o is en su versión débil, así como his en su contracción junto con el pronombre personal masculino, she's para la contracción del femenino o it's para la combinación con el pronombre que cubre el resto de los casos. Aunque si lo que queremos es expresar negación en su forma contraída, entonces usaremos isn't. Por otro lado, en el caso del pasado, para la primera y tercera persona del singular, diremos was como pronunciación fuerte y was como débil. Aunque si queremos pronunciar su forma negada contraída, simplemente diremos wasn't. Ahora sí, para los casos de pasado donde be acompañe a la primera, segunda y tercera persona del plural y también a la segunda persona del singular, entonces diremos were en pronunciación fuerte y were para la débil. Sin embargo, cuando necesitemos expresar su negación a través de su forma contraída, entonces diremos weren't. Por último, y para formar los participios, diremos been para el participio del presente. En cambio, para el participio del pasado, diremos been en pronunciación fuerte y been en la débil. Por otro lado, antes de entrar en materia con los significados, y ya introducida la pronunciación y fonética, me gustaría hacer un breve resumen sobre las tres distinciones relativas a la pronunciación que haremos en los ejemplos prácticos que veremos más adelante. En consecuencia, tal y como vemos, denominaremos representación fonética de nivel 1 a la creada directamente con los fonemas individuales estándar de cada palabra. Para el nivel 2, ofreceremos una evolución fonética que nos da la posibilidad de aproximarnos al habla natural de los nativos. Esta evolución también nos permite gastar menos energía al hablar. Y por último, y en su más avanzada versión de pronunciación, usaremos la representación fonética de nivel 3 que nos permitirá sonar exactamente igual que un nativo. Para alcanzar este nivel de forma sencilla y natural, te recomiendo hacerlo a través de los cursos de clases de inglés americano, haciendo clic en el enlace de la descripción de este vídeo, donde encontrarás un módulo específico con las herramientas que te permitirán decodificar y replicar por tu cuenta el acento fluido natural de un nativo de forma instintiva y a un precio muy justo. Y antes de terminar, y muy importante, me gustaría indicar que estas tres explicaciones previas sobre pronunciación y fonética se consideran solamente un resumen para los más vagos, por lo que te recomiendo encarecidamente y con carácter urgente que si todavía no lo vistes, vayas a ver el vídeo manual desarrollado para los vídeos de significados y usos que también te dejo por aquí debajo en la descripción, donde podrás ver en detalle cómo funciona cada uno de estos niveles de pronunciación y representación fonética de este canal. Y lo más importante, conocer qué sentido tiene diferenciarlos de esta manera. Y un último detalle antes de entrar con los significados. Y es que para que puedas comprender mejor las agrupaciones de significados y usos realizadas en esta clase de vídeos, y si todavía no lo has visto, me gustaría mucho que también te vieras el vídeo donde enseño qué son los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etc., que te dejo por aquí debajo en el enlace de la descripción. En ese vídeo también aprenderás las consideraciones que debemos tener con cada una de estas clases de palabras. Asimismo, deberás tener en cuenta que después de la explicación y desarrollo de cada significado,
veremos un ejemplo práctico a nivel fonético y mostraremos más ejemplos reales que te ayudarán a comprender cada uno de sus usos particulares mucho mejor. A continuación, explicaremos el único uso esencial de be como verbo en estado puro. Comenzamos con el significado y uso número 1. Y por cierto, si te preguntas qué son estos 3 indicadores que ves aquí en pantalla, te recomiendo que te veas el vídeo manual desarrollado para los vídeos de significados y usos que, como te comenté en el apartado de pronunciación y fonética, lo dejo por aquí debajo en la descripción. Y bien, como primer significado, utilizaremos al verbo be y cuando digo be es be y no to be, ya que lo único que lo define es su forma base, que es be, y se reconoce perfectamente debido a que en el momento que hablamos de forma general del verbo que sea, se asume que lo presentamos siempre sin conjugar, es decir, en su forma base. Además, to es solo un marcador gramatical que solamente tiene sentido utilizarlo cuando se necesita al formar ciertas oraciones. En otras palabras, el to no pinta nada en la definición de un verbo. Entonces, ¿y por dónde íbamos? Utilizaremos el verbo be en su función más básica y esencial de verbo, es decir, sin que juegue roles de verbo copulativo o auxiliar, para expresar existencia. Por lo tanto, cuando decimos que algo is, are, be, etc., estamos afirmando que ese algo existe, es real o tiene presencia, ya sea de manera física, abstracta o conceptual. Ahora bien, es importante aclarar que este uso del verbo be en inglés no equivale directamente a los verbos españoles ser o estar, debido a que estos verbos se utilizan en español como aproximaciones para expresar distintos matices de una misma idea según el contexto. Aunque si se necesita establecer una comparación con el español, be se aproxima más a ser que a estar, ya que es un significado más directo y puro, porque está vinculado a la existencia misma, sin añadir ninguna información adicional. Además, el verbo español estar no se utiliza para indicar existencia, ya que la mayoría de los verbos dan por hecho que algo o alguien ya existe, sino que el verbo estar se utiliza de forma específica para añadir información relativa a dónde está, en qué estado, cómo se encuentra, etc. En resumen, este uso básico y fundamental del verbo be no describe si algo es o está, sino que simplemente afirma que existe. Además, esta clase de uso del verbo be podemos considerarla de nivel gourmet, debido a que es profundamente elegante y normalmente la encontraremos en contextos filosóficos, teológicos, textos sagrados, matemáticas y lógica formal, poesía, literatura de estilo elevado, aforismos, máximas modernas, citas célebres, debates científicos, etc. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este uso en particular de be como verbo. Nothing is without time. Nothing is without time. Nothing is without time. Nothing is without time. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes usos de be como verbo copulativo. Procedamos entonces con el significado y uso número 2. Entonces también utilizaremos be como verbo copulativo con el fin de introducir más información sobre el sujeto, como su identidad, naturaleza, cualidades o posición. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este primer uso en particular de be como verbo copulativo. The sky is blue. The sky is blue.
The sky is blue. The sky is blue. Seguidamente explicaremos el siguiente uso de be como verbo copulativo. Vamos con el significado y uso número 3. Así pues, también utilizaremos be como verbo copulativo con it como sujeto en cláusulas en las que se describe algo o se da una opinión o juicio sobre una situación. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este segundo uso en particular de be como verbo copulativo. It is cold outside. It is cold outside. It is cold outside. It is cold outside. Proseguimos con la explicación del siguiente uso de be como verbo copulativo. Vamos con el significado y uso número 4. Entonces, veremos al verbo be funcionando también como copulativo en uno de sus usos más populares al acompañar al pronombre impersonal there. En expresiones como there is o there are, para decir que algo existe o sucede, utilizando there is cuando el elemento que existe o sucede es singular o incontable, y there are cuando el elemento es plural. Y del mismo modo lo podremos utilizar para todas sus demás variaciones y tiempos verbales posibles, como por ejemplo there was y there were para el pasado, there will be para el futuro e incluso en su uso combinado con verbos modales como por ejemplo en there could be o there must be. Y a continuación veremos un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este tercer uso en particular de be como verbo copulativo. There is a dog outside. There is a dog outside. There's a dog outside. There's a dog outside. Vamos ahora con la explicación del siguiente uso de be como verbo copulativo. Comenzamos con el significado y uso número 5. Por otro lado, y en su función identificadora y conectora de cláusulas, utilizaremos al verbo copulativo be como enlace entre un sujeto y una cláusula, como si de un signo igual se tratase. Por ejemplo, para conectar un sujeto abstracto como un problema, idea o reto con una explicación, descripción, estado o acción. Veamos un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este cuarto uso en particular de be como verbo copulativo. The problem is that it is too expensive. 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 Y antes de continuar,
Y si me permites unos segundos, me gustaría hacerte saber que como ingeniero y apasionado del aprendizaje y del lenguaje que soy, desarrollé un método propio y único que me permitió empezar a hablar inglés en muy poco tiempo. Este método fue diseñado de forma muy minuciosa, tras años estudiando cómo aprenden de manera efectiva las personas, para que tú también puedas dominar el idioma paso a paso y a tu ritmo. Para conocerlo, solamente tienes que acceder al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, que te llevará directamente a la web de cursos de clases de inglés americano. Cursos que se van ampliando y actualizando con el tiempo, donde solo pagas una vez y son para toda la vida. Continuamos entonces con la explicación del siguiente uso de be como verbo copulativo. Vamos con el significado y uso número 6. Entonces también utilizaremos be en su función copulativa en expresiones como to be fair, to be honest, to be serious, etc. Para introducir una afirmación, declaración u opinión adicional, indicando que se está tratando de ser justo, honesto, serio, etc., respectivamente. Ahora veamos un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este quinto uso en particular de be como verbo copulativo. To be honest, you need to study. 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 Seguimos con la explicación del siguiente uso de be como verbo copulativo. Vamos con el significado y uso número 7. Otro de los usos de be en su función de verbo copulativo es su presencia en expresiones clave como the thing is o the point is, para introducir una cláusula con énfasis, en la que se hace una afirmación, declaración o se da una opinión importante. En otras palabras, el uso de estas expresiones prepara al oyente para recibir la información esencial que queremos comunicar. Veamos un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este sexto uso en particular de be como verbo copulativo. The thing is, every day is a gift. 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 Continuamos con la explicación del siguiente y penúltimo uso de be como verbo copulativo. Vamos con el significado y uso número 8. Entonces utilizaremos también el verbo be en su función copulativa acompañado de un pronombre reflexivo como myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves o themselves. Como por ejemplo en la icónica expresión be yourself, para indicarle a alguien que se comporte de la forma que es natural y coherente con su personalidad.
sin fingir ni intentar imitar a otras personas. Es decir, actuar como realmente uno es, siguiendo su forma de pensar y sentir, sin cambiar su personalidad para agradar a los demás. En otras palabras, es no forzar su comportamiento y ser auténtico. Veamos ahora un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este séptimo y penúltimo uso en particular de be como verbo copulativo. Don't worry about others. Just be yourself. 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 Vamos ahora con la explicación del último uso de be como verbo copulativo. Comenzamos con el significado y uso número 9. Por otro lado, encontraremos ocasionalmente la forma base del verbo be sin conjugar, principalmente en dos situaciones. Después de la partícula whether para plantear opciones, o en construcciones que expresan situaciones hipotéticas, deseos, mandatos, recomendaciones, dudas, posibilidad o condición, sin olvidar que esta estructura nunca se utiliza para referirnos a hechos que ya han ocurrido. Veamos ahora un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este octavo y último uso en particular de be como verbo copulativo. It is important that she be happy. 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 A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes usos de be como verbo auxiliar. Comenzamos entonces con el significado y uso número 10. Asimismo, también utilizaremos be con un participio de presente, es decir, una forma verbal terminada en ing para formar los tiempos continuos de los verbos. En esta función, el verbo be deja de ser el protagonista de la acción y se convierte en un auxiliar, asumiendo la función específica de actuar como un indicador de tiempo o momento, mientras que el participio de presente aporta el contenido de la acción continua o proceso. Esta combinación de ambos verbos es la que genera la idea de una acción o proceso en curso o en pleno desarrollo en un punto determinado en la línea del tiempo. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este primer uso en particular de be como verbo auxiliar. I am reading a book. 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 Seguimos con la explicación del siguiente uso de be como verbo auxiliar. Vamos entonces con el significado y uso número 11. Por otro lado, utilizamos también be
con un participio pasado para formar lo que se conoce como la voz pasiva. En esta construcción, el verbo be asume nuevamente el rol de auxiliar, para encargarse de decirnos cuándo sucede el verbo conjugado en participio de pasado. Esta clase de combinación consigue hacer que el enfoque de la frase cambie por completo, de modo que el protagonista ya no es quien realiza la acción, sino el objeto o persona que la recibe. Vamos ahora con un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este segundo uso en particular de be como verbo auxiliar. The flight has been cancelled. 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 Continuamos con la explicación del siguiente uso de be como verbo auxiliar. Procedemos entonces con el significado y uso número 12. Otra función fundamental de be como verbo auxiliar surge cuando lo combinamos con un infinitivo como to, para indicar que algo está planeado que ocurra, que definitivamente sucederá o que debe ocurrir. En esta combinación, be actúa como un verbo auxiliar de compromiso o destino, convirtiéndose en un marcador de eventos futuros que ya están programados, o que son inevitables por un acuerdo previo. Esta combinación es la que genera una sensación de formalidad y certeza, indicando que la acción no es una mera posibilidad, sino un paso dentro de un plan establecido, una instrucción oficial o una cita que ya ha sido fijada en la línea del tiempo. Y ahora vamos con un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este tercer uso en particular de be como verbo auxiliar. The bus is to arrive at 6 p.m. 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 Seguimos con la explicación del siguiente uso de be como verbo auxiliar. Vamos con el significado y uso número 13. En una línea muy cercana a la función anterior, se utiliza be también con un infinitivo con to para consultar o indicar qué debería ocurrir o hacerse en una situación concreta, cómo debería ocurrir o quién debería hacerlo. Sin embargo, y aunque esta estructura es la misma que usamos en el significado y uso anterior para hablar de eventos programados, aquí el matiz se desplaza desde el calendario hacia la instrucción o el deber. Mientras que el uso anterior servía para fijar una cita en la línea del tiempo, este se emplea para buscar o dar una guía de actuación, convirtiéndose en la herramienta ideal para preguntar por el siguiente paso lógico o para definir el papel de cada persona dentro de un procedimiento o protocolo. Vamos entonces con un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este cuarto uso en particular de be como verbo auxiliar. You are to wait here. You are to wait here. You are to wait here. You are to wait here.
Continuamos con la explicación del siguiente y penúltimo uso de be como verbo auxiliar. Procedemos con el significado y uso número 14. Yendo un paso más allá de los planes programados, encontramos un uso muy particular de be en sus formas was y were con un infinitivo con to para hablar de hechos que ocurrieron más tarde del momento del que se está hablando, pero que en aquel entonces no estaban previstos ni eran seguros. Y a diferencia de los usos anteriores, donde había un plan o una orden, aquí se emplea para narrar eventos que el tiempo acabó convirtiendo en realidad, casi como si habláramos de un destino inevitable que los protagonistas de la historia aún desconocían. Y ahora vamos con un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este quinto y penúltimo uso en particular de be como verbo auxiliar. He was to become a great leader. 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 Vamos ahora con la explicación del último uso de be como verbo auxiliar. Comenzamos con el significado y uso número 15. Por otra parte, existe un uso de be como verbo auxiliar que se limita casi de forma exclusiva a combinarse con los participios seen, heard y found. Entonces, mediante la estructura be conjugado, to be sin conjugar, más seen, heard o found, indicamos que algo puede ser percibido o se encuentra disponible en un lugar determinado. Sin embargo, es importante comprender que aunque gramaticalmente la estructura podría parecer abierta y aplicable a otros verbos como oler, experimentar o degustar, en la práctica la expresión resultante no sonaría natural para un hablante nativo. Asimismo, su conjugación es funcional únicamente en presente y pasado, especialmente para la tercera persona, perdiendo toda su naturalidad en tiempos futuros o compuestos. Veamos ahora un ejemplo práctico para entender cómo funciona realmente este sexto y último uso, en particular, de be como verbo auxiliar. The answer is to be found in the book. The answer is to be found in the book. The answer is to be found in the book. The answer is to be found in the book. ¡Ajá! Y ahora la promesa final. ¿Y tú cómo harías para sonar muy cercano en contextos informales donde necesites expresar negación al utilizar el verbo be? Quizás hayas pensado en hacer uso de las contracciones estándar como por ejemplo isn't o aren't. Pues bien, ya te voy adelantando que realmente no es del todo así, ya que para crear esta clase de supercercanía tendríamos que pasar a utilizar la expresión informal ain't, la cual puede utilizarse en lugar de
am not, are not, aren't, is not, isn't, y también en algunos contextos informales de have not, haven't, has not y hasn't. Aunque tradicionalmente muchas personas han considerado que el uso de ain't es incorrecto. Lo cierto es que esta forma sigue muy presente y en expansión en el inglés estadounidense cotidiano, especialmente en el habla informal. Sin embargo, es importante tener cuidado con su uso, debido a que ain't no se considera una forma estándar y está claramente desaconsejada en contextos formales o académicos, porque suele asociarse al habla coloquial, informal o no estándar, aunque también puede ser utilizada de manera consciente por hablantes educados para sonar más cercanos, enfáticos o auténticos. Usar ain't es en cierto modo como quitarse la corbata, ya que sirve para romper la barrera de lo formal y crear cercanía siempre que el contexto lo permita. De lo contrario, su uso puede producir el efecto opuesto, dando una impresión de descuido, falta de seriedad o incluso incomodando al interlocutor. De todos modos, y aunque las contracciones como isn't o aren't también nos permiten alcanzar una especie de punto dulce en términos de cercanía, el uso de ain't supone un salto mucho mayor a la hora de tratar de crear cercanía con las personas en los entornos informales más coloquiales, especialmente entre amigos muy íntimos o familia. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de mis cursos al mes, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Y hasta aquí con la explicación de los significados y usos de la palabra be, que en este caso todos han sido verbos. Sin embargo, si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra be en inglés, incluyendo todas las expresiones idiomáticas más relevantes de la lengua inglesa en las que la palabra be sea la protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la videolección completa de todos los significados y usos de la palabra be que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Y aunque esta versión gratuita de YouTube es más completa que la mayoría de los contenidos gratuitos que encontrarás en Internet en relación con todos los significados y usos del verbo be, adquirir la videolección específica completa te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra be dentro de la lengua inglesa, para que así puedas comprender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y para finalizar, y solo si te ha gustado este vídeo, me gustaría hacerte conocer que puedes ayudarme y colaborar a que esta comunidad crezca y llegue a más personas dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. De este modo, te aseguro que no te perderás ninguna novedad para poder seguir avanzando con tu inglés día a día. Además, si quieres apoyar un poquito más, también puedes compartir este vídeo con tus amigos o en tus redes sociales. Seguro que a alguien más resultará útil. Asimismo, recuerda que también puedes dejar tu comentario. Me encantará saber qué piensas sobre este vídeo. Tu participación nos ayudará a crecer juntos y a hacer que esta comunidad se vuelva cada vez más valiosa para todos. Muchas gracias y hasta pronto.